Hola, hoy vamos a meternos de lleno en un documento que, bueno, puede sonar un poco árido, ¿no? El Diario Oficial de la República Oriental del Uruguay, de hoy mismo, 26 de agosto de 2025, pero ya verán, es como una ventana directa a la maquinaria del país, porque uno piensa en grandes leyes, pero aquí, te encuentras de todo. Imaginen, por ejemplo, la cantidad de páginas y páginas, de verdad, dedicadas solo a multas de tráfico. O, no sé, regulaciones de aduanas súper específicas, nombramientos en hospitales, hasta las cuotas de pesca. Así que, bueno, nuestra misión hoy es esa, intentar sacar las claves, lo más llamativo, alguna sorpresa quizá, de esta publicación. Vamos a ver cómo se maneja todo, desde una multa de aparcamiento hasta la importación de piezas o la gestión de la pesca. Vamos a desgranarlo y empezamos por algo que, seguro que a mucha gente le suena. Las multas de tráfico. Es que el Diario Oficial de hoy trae un montón de resoluciones, de la Dirección Nacional de Policía Caminera. Son, bueno, las que van de la 3.830 a la 3.835 de este año. Ocupan de verdad decenas de páginas. Sí, sí, es un volumen considerable. Y bueno, es parte del día a día administrativo. Estas resoluciones, en esencia, lo que hacen es aplicar multas a dueños de coches por infracciones que ya se habían detectado antes. Se basan, claro, en la Ley 19.824, que es la que regula todo esto del tráfico. Y un detalle importante es cómo se interrumpe la prescripción de la multa si cometes otra falta. El proceso es el típico. Se detecta la infracción, ya sea con un radar o un agente, y se notifica al propietario. Pero claro, a veces no se consigue notificar. Y ahí es donde entra el Diario Oficial, ¿no? Exacto. Es como el último recurso legal para que la notificación se dé por hecha. Si no te encuentran, pues se publica aquí. Y la lista de motivos es increíble, lo típico. Ir sin las luces bajas puestas, que allí es obligatorio, no tener el seguro al día, el SOA, ¿no? Tanto para coches como para motos, conducir sin carné o caducado, usar el móvil, como no, y bueno, las más serias, claro, como conducir bebido. Justo. Pero es que además hay cosas muy específicas que te dan una idea del nivel de detalle del control. Por ejemplo, no llevar la sillita para los niños, para los menores de 12 años. Algo fundamental, vamos. O adelantar pisando la línea continua amarilla. Y en las motos, fíjate, multas por no llevar los reflectantes que tocan. O, por supuesto, y esto es clave, no llevar el casco. La cantidad y el detalle, pues, sugieren que hay un control bastante exhaustivo en las carreteras. Y ojo, que no es solo cosa de la Policía Nacional. También salen notificaciones de las intendencias, de los gobiernos locales. Hoy vemos de La Valleja y de Maldonado. Y la de Maldonado, es súper detallada. Sí, la verdad es que sí. La de Maldonado, la 406025, es un buen ejemplo de lo preciso que puede ser esto. No es solo matrícula e infracción. Ponen la matrícula, claro, pero también la fecha, la hora exacta, el sitio, a veces con nombres de calles o el punto kilométrico, Y el tipo de infracción, claro. Y la multa en unidades reajustables, las UR. que eso se actualiza con la inflación, ¿no? Exacto. Para que las multas no pierdan valor. Eso es. Y detallan, por ejemplo, los excesos de velocidad según cuánto te pasaste. Hasta 20 kilómetros más, entre 21 y 30, o incluso ir al doble de lo permitido. O saltarse un semáforo en rojo, llevar la matrícula rota o que no se lea bien. ¿Sí? Algo que, bueno, indica que se modernizan un poco. Te dicen explícitamente cómo y dónde puedes presentar alegaciones contra la multa. E incluyen la opción de hacerlo online, por Internet, en el portal de la Intendencia. Eso, claro, facilita mucho las cosas al ciudadano y agiliza la gestión. Demuestra que hasta en algo tan tradicional como notificar multas, pues se van metiendo las herramientas digitales. Vale, pues dejamos las multas y las carreteras. Nos vamos ahora a las aduanas, a la industria, a las fronteras. Hay dos resoluciones hoy que me han llamado la atención. La primera, la 24025, va sobre exenciones de impuestos para importar cosas. A ver, vamos a desglosar esto un poco. A ver, esta resolución, la RG 2420-25, de la Dirección Nacional de Aduanas, lo que hace es poner en marcha un procedimiento de control bastante específico. Es para bienes que se importan, para fabricar o reparar equipos de transporte de carga. Piensa en camiones, remolques, ese tipo de cosas. Y estos bienes pueden tener una exención de algunos impuestos de importación. Esto se basa en una ley, la 20212, y su reglamento. Pero la clave, el punto importante, es que esos bienes importados, materiales, piezas, repuestos, tienen que ser declarados no competitivos de la industria nacional. O sea que no se fabriquen en Uruguay o no lo suficiente, ¿no?
para proteger a los fabricantes de aquí. ¿Y cómo va eso en la práctica? Si una empresa quiere importar algo de esto. Pues está bastante organizado. Primero, la empresa que fabrica los camiones o lo que sea, tiene que estar inscrita en un registro del Ministerio de Industria, uno específico para esto. Una vez inscrita, el cómo importar las piezas depende. Hay un decreto, el 79025, con 2 listas, 2 anexos. Si lo que quieres importar está en el anexo I, es más fácil. La exención es casi automática al declararlo en aduanas. Pero, si está en el anexo I, la cosa cambia. Necesitas conseguir primero un papel, digamos una declaración de la Dirección Nacional de Industrias, que diga explícitamente que eso es no competitivo. Vaya, un trámite más. Sí, un paso más. Y todo esto se mueve electrónicamente. Se usa la Ventanilla Única de Comercio Exterior, la UFE, que centraliza estos trámites y se conecta con el sistema de aduanas, el LUCIA. Se usan unos códigos especiales al hacer la declaración, 10.042 y 10.043, y se adjuntan documentos electrónicos que prueban que está registrado y si hace falta que tienes esa declaración de no competitividad. Entiendo. Es un sistema, bueno, bastante articulado. Busca un equilibrio, ¿no? Facilitar a la industria, pero proteger lo local. Y esto empieza a funcionar ya, el 2 de septiembre. Muy técnico. Sí, pero se entiende la lógica, ayudar a un sector, pero con controles. Y ahora cambiamos a algo que suena, bueno, más curioso. La resolución 25025 va sobre bombonas de gas en la frontera. Aquí es donde la cosa se pone interesante, ¿no? Sí, la verdad es que esta resolución, la RG 25-2025, toca una realidad de frontera muy específica, sobre todo con Brasil, parece, por lo que dicen de las incautaciones en Rivera. Se refiere a que la gente usa en casa bombonas de gas, las garrafas de supergas, que son de Brasil, pero las rellenan con gas uruguayo en las plantas de aquí. ¿Y el problema es el precio? ¿O qué? El problema gordo que ataca la resolución no es tanto el dinero, sino la seguridad. Parece ser que las válvulas de las bombonas de Brasil y las de los sistemas de recarga de Uruguay no son compatibles. Entonces, para rellenarlas, pues, se fuerzan las conexiones, se hacen apaños caseros. Y eso es un peligro enorme. Riesgo de fugas, de explosiones, tanto al rellenar como luego en casa. Uf, claro. La aduana ya ha pillado bombonas de estas en sitios donde venden supergas uruguayo, o sea que la práctica existía. Entendido el peligro. Entonces, ¿qué solución dan? ¿Prohibirlo y ya está? Pues mira, proponen algo bastante práctico y excepcional. Para regularizar la situación sin fastidiar, digamos, a las familias que ya usan esas bombonas. Lo que permiten es que la gente de la frontera que compró esas bombonas brasileñas antes de esta resolución y que las usa para su casa, dentro de lo que se considera tráfico fronterizo, las entregue voluntariamente en las empresas de recarga uruguayas. Y a cambio, la empresa les da una bombona uruguaya vacía. Las condiciones ya las pactarán entre ellos. Ah, o sea, un canje. Para quitar de en medio las peligrosas. ¿Y qué hacen con las bombonas brasileñas que recogen? Ese es el segundo punto clave. Las empresas que las recogen tienen que destruirlas. No pueden ni reutilizarlas ni venderlas, y hay que destruirlas bien, siguiendo normas de medio ambiente y seguridad y con control de aduanas para asegurar que desaparecen. Vale, vale. Y la resolución deja claro que meter bombonas nuevas de fuera sin declarar sigue siendo contrabando, ¿eh? Es una medida para cortar un problema de seguridad muy concreto, regularizando lo que ya hay sin castigar al usuario final, pero cerrando la puerta a que siga pasando. Curioso, ¿verdad? Una solución a medida para un problema local. Muy interesante, ¿sí? Esa mezcla de control, seguridad y pensar en la gente. Bueno, cambiamos de tercio. Nos vamos a la salud pública. El diario de hoy trae bastantes resoluciones de ASE, la Administración de los Servicios de Salud del Estado. Muchas renuncias, ceses, nombramientos. Parece que ha habido movimiento en las oficinas. Sí, la verdad es que sí. Refleja un poco la dinámica de una organización tan enorme como ASE, que lleva hospitales y centros de salud por todo Uruguay. Vemos, por un lado, cosas normales, aceptaciones de renuncias de médicos, de administrativos. Por ejemplo, aceptan la renuncia del doctor Bonefón en Salto o de varias funcionarias administrativas en distintos sitios, lo normal en una plantilla grande. Pero hay otros movimientos, ¿no? Nombramientos y ceses que parecen ir más allá de decisiones personales. Claro, también hay nombramientos para puestos de dirección. Por ejemplo, nombran al doctor Acosta Vives como director del Hospital de Bella Unión o a la licenciada Beglia Pollero, directora de la RAP de Paysandú. Y a la vez, ves resoluciones que cesan a gente en cargos parecidos. Y en varias de esas resoluciones de cese, por ejemplo, la del director de la RAP de Soriano o la de la subdirectora de Salto,
aparece una frasecita clave. En virtud del cambio de autoridades, corresponde redefinir la reestructura. Eso suena a que no es porque lo hicieran mal, sino por cambios de equipo directivo, ¿no? Exactamente. Esa frase es significativa. Si lo miras en el contexto de la administración pública, estas resoluciones suelen recordar que los cargos de confianza, como muchas direcciones, son, bueno, esencialmente precarios, transitorios y revocables. Ajá. Esto quiere decir que la dirección de ACE tiene bastante margen para poner y quitar a gente en esos puestos, para organizar los equipos como crea conveniente. Cuando justifican un cese por un cambio de autoridades o la necesidad de redefinir la reestructura, normalmente indica eso: ajustes en la línea de gestión, nuevas prioridades, aunque el diario oficial no entra en esos detalles, claro. Es parte del juego de la administración. Y también se ve la variedad de contratos que hay en ASE, ¿verdad? Desde luego. Se nota que hay gente con distintos tipos de vinculación. Funcionarios de plantilla, los presupuestados, luego personal contratado por la comisión de apoyo. Que eso es un mecanismo un poco diferente, ¿no? Sí, es una figura que permite contratar de forma más ágil, a veces con fondos que no son del presupuesto general, para proyectos concretos o necesidades puntuales. Y también hay contratos por leyes específicas, como uno que mencionan del artículo 600 de una ley para contrataciones temporales. Y un detalle importante, que se repite en varios nombramientos para cargos de cierta responsabilidad: la obligación de presentar declaración de intereses y la declaración jurada de bienes ante la JUTEP, la Junta de Transparencia. Control y transparencia. Y hablando de transparencia, un apunte rápido. También salen hoy 3 resoluciones que autorizan dar información pública que habían pedido ciudadanos, aplicando la Ley de Acceso a la Información, otra cara de la Administración. Muy bien. Pues vamos terminando ya este paseo por el diario oficial. Nos queda echar un vistazo a la gestión de recursos naturales. Hay varias resoluciones sobre cuotas de pesca. Siempre es un tema delicado este, ¿eh? El equilibrio entre pescar y conservar. Sí, son decisiones importantísimas. Tienen un impacto directo en cómo están los peces, digamos, y por tanto, en si la pesca puede seguir siendo un negocio a largo plazo. Lo que se publica hoy son decisiones conjuntas de las comisiones que Uruguay tiene con Argentina para gestionar las aguas que comparten: la CARP del Río de la Plata y la CTMFM del Frente Marítimo. Y lo que hacen es fijar las capturas totales permisibles, la CTP, para el año que viene o el periodo que sea, para varios peces importantes. Y esto siempre basándose en lo que dicen los científicos de sus grupos de trabajo. ¿Y qué peces y cuántas toneladas se han fijado hoy? Pues mira, en concreto, para la pescadilla fijan 19.000 toneladas al año, tanto para 2025 como para 2026. Para el gatuzo, que es un tiburón pequeño, 2.000 toneladas para todo 2025. Para el pez ángel o angelito, otro tiburón, también 2.000 toneladas para 2025. Para el besugo, 5.600 toneladas, pero para el periodo que va de octubre de 2025 a septiembre de 2026. Y para el pez palo, 6.300 toneladas, para el mismo periodo, octubre 2025 a septiembre de 2026. Veo que en casi todas ponen algo de reserva administrativa. ¿Qué es eso exactamente? ¿Para qué sirve? Ah, sí, la reserva administrativa. Es una herramienta de gestión, digamos, prudente. Consiste en que, de la CTPT total que recomiendan los científicos, las comisiones deciden no habilitar todo para pescar de golpe, sin aguardar una parte. Por ejemplo, con el gatuzo. El total son 2.000 toneladas, pero habilitan 1.700 y dejan 300 en reserva. Con el besugo, de 5.600 totales, habilitan 5.000 y guardan 600. Vale, ¿y por qué? Pues para tener margen de maniobra. Si durante el año ven que la cosa va mejor de lo esperado, o peor, o si hay nuevos datos científicos, pueden decidir si liberan esa reserva para pescarla o si la mantienen sin tocar. Es una forma de ser precavidos y poder ajustar la gestión sobre la marcha. Gestión adaptativa, que le llaman. Entendido, una medida de prudencia. Y ya para cerrar este bloque de recursos, pero mirando al campo, a la agricultura, hay una resolución, la 671250, del Ministerio de Ganadería. Correcto. Esta es interesante también. Lo que hace es prorrogar, alargar un año más, una autorización excepcional que ya habían dado el año pasado. Esta autorización permite usar ciertos productos fitosanitarios, pesticidas, que contienen unos ingredientes activos específicos, que o bien no están registrados en Uruguay para ese uso concreto, o su registro no da para la magnitud del problema que hay.
¿Y cuál es ese problema tan gordo que justifica usar algo excepcional? Pues la justificación es muy clara y bastante preocupante para los cítricos. Es para luchar contra una plaga, un insecto llamado Diaphorina citri. Este bicho es el que transmite una enfermedad terrible para los naranjos, limoneros, etc., llamada HLB, Huanglongbeng. Dicen que es de las peores enfermedades de cítricos del mundo, porque no tiene cura y acaba matando los árboles. Vaya. Entonces, la resolución dice que prorrogan el uso de estos insecticidas como medida de fuerza mayor, porque las herramientas que hay ahora mismo registradas no son suficientes para frenar al insecto y proteger a las plantaciones. Esto, claro, plantea un debate importante, ¿no? El equilibrio entre proteger un sector económico clave y los posibles riesgos de usar ciertos agroquímicos de forma más amplia, aunque la resolución se centra en la emergencia sanitaria, claro. Y bueno, pues así cerramos este análisis del Diario Oficial de Uruguay de hoy. Ha sido un recorrido, la verdad, bastante intenso. Hemos ido desde las omnipresentes multas de tráfico Que no fallan, ¿eh? hasta las complejidades de las normas de aduanas que afectan tanto a la gran industria como a la vida diaria en la frontera. Hemos visto los movimientos internos en la gestión de la salud pública Sí, esa dinámica constante. y las decisiones cruciales sobre cómo gestionamos recursos naturales compartidos, como la pesca, o cómo respondemos a emergencias en la agricultura. Yo creo que es un buen ejemplo de cómo estas publicaciones, que sí pueden parecer densas a primera vista, en realidad son un reflejo súper fiel de cómo funciona un país en el día a día. Contienen información clave que afecta a aspectos muy distintos de la sociedad, de la economía, desde cómo intentamos ordenar el tráfico hasta cómo se negocian los límites para no esquilmar los peces, cómo se organiza la sanidad o cómo se buscan soluciones a problemas muy concretos como el de las bombonas o las plagas. Queda claro que para estar bien informado de verdad, a veces hay que bucear un poco en estas fuentes, ¿no? Aunque no sea lo más divertido del mundo. Esperamos que este análisis haya ayudado a entender un poco mejor qué hay detrás de estos papeles y hacerlo un poquito más digerible. Y, bueno, como reflexión final, para darle una vuelta, si pensamos en lo detallado que es el registro de miles de multas o la regulación técnica para importar una pieza concreta, y a la vez vemos que se toman medidas excepcionales, muy pragmáticas, como el canje de bombonas o la autorización de pesticidas por fuerza mayor, ¿qué nos dice todo esto sobre ese juego de equilibrios constante del Estado? ¿Cómo intenta balancear el control, la regulación necesaria, con el impulso a la economía, la seguridad de la gente y la sostenibilidad de sus recursos a largo plazo? Una pregunta compleja, ¿verdad? Que surge de leer simplemente un día cualquiera del Diario Oficial.